acá me estaban diciendo en la guía que yo tengo que fijar el sistema de coordenadas. ¿Cómo hago? Voy a avanzar y las preguntas, por favor, me las hacen saber al final para que el video no se extienda mucho. ¿Cómo hago? Me dicen, por favor, vaya al espacio de herramientas, configuración. Si no lo tengo abierto, recuerden que lo abro aquí donde está la llavecita y el martillo. Espacio de herramientas, configuración. Voy al nombre del dibujo. Esto creo que no lo necesito. Ya va. Aquí le doy clic derecho, editar configuración de dibujo. Entonces, clic derecho, editar configuración de dibujo. Me aparece esta ventana. Debo revisar, por favor, que estén las unidades en metros y grados, la escala sea 1 en 1000 y el sistema de coordenadas esté de acuerdo a lo indicado, que fue acá arriba, les estoy diciendo que es Magna Sirgas, Colombia, Wet Zone. Listo. Ok. Entonces me vengo para acá, reviso en mi civil, metros, grados, escala 1 en 1000 y busco aquí Colombia, Magna Sirgas, Colombia, Wet Zone, le doy a aceptar y listo. Ya fijamos nuestro sistema de coordenadas. ¿Qué sigue ahora? Dice, bueno, ya hicimos los puntos y creamos superficie, entonces, bueno, vamos a construir nuestro lineamiento horizontal. La clase pasada yo les expliqué hacer curvas circulares, hoy les voy a explicar las espiralizadas, que es la que me está pidiendo el proyecto. Listo. Dice, la creación y definición del alineamiento horizontal es uno de los primeros pasos para el diseño de la carretera. Hay diferentes formas de hacerlo en civil. Esta vez aquí en el procedimiento les dejé la creación a partir de un objeto o una polilínea. Entonces, primer paso, dibujar las tangentes a través de la herramienta polilínea y marcar la ubicación de los puntos PI. Recuerden que yo voy a hacer una polilínea para marcar por dónde va a ir mi eje. Puedo escribir el comando pol o me voy aquí a la sección de dibujo y busco la polilínea. Aquí era donde yo les decía a ustedes que es imposible que un trabajo se parezca al otro. ¿Oyeron? ¿Por qué? Vamos a probar. Yo inicio, escribo pol o me voy ahí arriba y voy a dibujar mis tangentes. Cada punto donde yo pique se va a convertir en un PI. Ojo, entonces me voy a ir por el centro tratando de buscar, el sentido de mi alineación. Voy a hacer un PI aquí en la mitad. Acá voy a hacer otro buscando el sentido de mi borde de topografía y termino aquí. Si yo selecciono esta polilínea y le doy clic derecho, propiedades, al final me dice que tiene una longitud de 2110 kilómetros. 2110 metros, o sea, 2.11 kilómetros. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que ya yo tenía, este es el de otro grupo. Vamos a suponer la amarillita y me la voy a llevar para acá. Por muy parecida que sea, miren, los PI no los hice en el mismo lugar. Acá está más corridita. Acá está más corridito. Aquí terminé diferente. Entonces, ninguno traza igual, ninguno hace una línea igual, ninguno. ¿Ok? Entonces, aquí era donde yo les decía a ustedes, vamos a dejar una de las dos. A partir de esta polilínea voy a construir mi alineamiento. Cada puntico aquí, donde esté aquí el quiebre, se va a convertir en un PI para mí. Por eso no puedo ir haciendo esto, yo no puedo ir haciendo esto. Así no, porque cada punto aquí que usted tenga, donde tenga el cuadrado, se le va a convertir en un PI. Y recuerden que en esos PI nosotros tenemos que chequear los ángulos de deflexión para mirar si son mayores a qué. Cuando son mayores, ¿a qué valor tengo que hacer curva? A ver. 4 grados. No, señor. A Eso 1. es a 1%. Así es. Entonces, bueno, listo. Entonces, ya creé mis tangentes. ¿Ok? Ya creé mis tangentes. Aquí les dije cómo inicio con la polilínea aquí. ¿Ok? Y ahora entonces voy a crear una alineación a partir de ese objeto. ¿A dónde me voy? Inicio, sección crear diseño, alineación, crear alineación a partir de objeto. Aquí les dejé todo con el pantallazo. Listo. ¿Qué más me dice después? Bueno, inicio, crear diseño, alineación, crear alineación a partir de objeto. Me dice, seleccione la primera línea, la entidad, selecciono la polilínea, le doy Enter. Listo. Entonces, ¿qué más me dice? Bueno,
Seleccione la polilínea y si está de acuerdo con la orientación, pulse Enter. De lo contrario, cambie a invertir para que le cambie el sentido. Listo. Y se crea una ventana. Vamos a mirarla. Ahí me está pidiendo, vea, ¿usted está de acuerdo que inicie acá y termine acá? Que vaya avanzando. Sí, sí estoy de acuerdo. Enter. Una vez lo haga, se va a desplegar esta ventana. Entonces yo reviso acá. Todo se lo dejé bien masticadito aquí. Se inicia la ventana crear alineación a partir de objeto. Crear alineación a partir de objeto. Y me va a pedir unas configuraciones. Nombre. Asigno el nombre del alineamiento. Eje. Tipo. Eje. Aquí. Selecciono el que diga eje. Descripción. Es una breve descripción del alineamiento y es opcional. Yo puedo colocar aquí eje central de la vía. Si quiero. Esto es opcional. Listo. Aquí en la pestaña general, o sea, aquí tengo dos pestañas, general y normas de diseño, me dicen que aquí donde diga emplazamiento lo dejo en ninguno. Entonces, reviso, ninguno. Estos estilos que agarra aquí son los propios de la plantilla, ¿ok? ¿Qué más? Pestaña normas de diseño, voy a fijar la velocidad del proyecto. La que yo les di de cuánto es, de 80. Entonces, aquí en normas de diseño, fijo la velocidad y le doy 80. ¿Qué más me dice la guía? Me dice, pestaña, va usted a usar un diseño según normas y va a cargar esas normas de acuerdo a las indicaciones. Pico aquí en usar diseño según normas, pico aquí en los tres punticos y voy a buscar en mi computador donde tengo este archivo que se llama curso tablas de diseño que se los había subido a Teams y no sé por qué se borró la carpeta, la verdad. Le doy a abrir donde les había subido todo lo demás. A ver, si estoy hablando de una vía de 80 kilómetros que es primaria, peralte máximo, ¿cuánto es? 8%. Ok, entonces tengo que cambiar aquí a tabla a 8%. Quito aquí esta comprobación y ojo aquí. El programa me va a dar la opción. Bueno, miren que aquí les dejé todo lo que tienen que hacer. Me va a dar la opción de añadir las curvas inmediatamente y yo no quiero hacerlo, entonces simplemente no le quito eso y le doy a aceptar, porque yo las curvas las voy a hacer yo. Entonces le doy a añadir. ¿Qué quiere decir este picar, borrar entidades existentes? Si la dejo activada me va a borrar la polilínea que dibujé. Le digo sí, por favor, que me la dibuje. Le doy a aceptar. Inmediatamente se va a crear mi eje etiquetado cada 10 y en cada puntico donde yo hice los quiebres, miren los círculos, vean, están ya, perdón, están todos mis PI. PI, bueno, aquí se me olvidó colocar el círculo. Ahí están, vean, inicio, PI, PI, un PI, un PI y un PI. Entonces, esas tangentes están interceptadas por un punto de intersección llamado PI o quiebre horizontal. Eso es un quiebre, un PI es un quiebre. Listo. Bueno, ¿qué más me dice la guía? La guía me dice, ok, una vez se cree la alineación, por favor, y el programa la etiqueta. ¿Qué quiere decir que la etiqueta? Le pone sus abscisas cada 10 metros y cada 100 me coloca la etiqueta. Inicio el casero, fin, acá me está diciendo que es kilómetro 2 más 101. Esto ahora va a cambiar cuando hagamos las curvas. ¿Qué me dice? Bueno, para editar la geometría del alineamiento, usted selecciona el eje para que le pueda aparecer el editor de geometría. Y se va a habilitar una herramienta de composición de alineamiento. ¿Cómo lo selecciono? En Prospector, alineaciones de eje, seleccionar o desde acá. Recuerden que no selecciono las lineecitas blancas, sino el eje como tal. Se habilita el editor de geometría, lo pico y se me va a activar esta herramienta de composición de alineación. Aquí en la guía les dejo los iconos básicos. Construir tangentes, que lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Cuando no queremos hacerlo por línea. Insertar PI, suprimir PI. Aquí creo las curvas circulares, acá las espirales, aquí elimino las curvas y aquí busco la tabla para los parámetros, la tabla donde nos sale toda la información. La vista de rejilla de alineación. Listo. Ok, entonces, se recomienda revisar los ángulos de deflexión en los quiebres horizontales para mirar si tenemos que hacer curva. Entonces,
A simple vista, en la mayoría sé que sí. Con el ángulo, con el comando ángulo, coangular, yo selecciono la línea primera, la segunda línea, busco aquí, me dice que es 20. Aquí también me dicen que es 20. Acá me dicen que es 4. Acá me dice que es 32. Y aquí me está diciendo que es 32. Ok. Todos los ángulos me dieron mayor que 1, ¿sí o no? Cierto, todos. Quiere decir que en todos tengo que hacer una curva horizontal. Curva horizontal, llámese espiralizada, circular, pero como les dije que tenían que ser espiralizadas, ustedes van a trabajar espiralizadas. ¿Qué pasa si yo ese PI lo quiero rodar? Aquí tengo varias opciones. El nodo triangular hace referencia al PI. ¿Cómo así un nodo triangular? Si usted selecciona su eje, le va a aparecer un triangulito, vean, en los PI. Regálenme un momentico, chicos. Ya va. Listo, chicos. Qué pena, estaba acá guardando los perritos. Listo. Entonces, aquí en el PI, cada vez que yo seleccione el nodo triangular, donde lo vean va a estar el PI, ¿ok? Entonces, si yo lo quiero mover, yo me paro sobre el PI y lo ruedo. Sí, por ejemplo, lo quería mover hacia acá, de pronto me fui muy por aquí, ¿sí? Recuerden, aquí les dejé en la guía lo que debemos hacer. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Sí, Si profe. quiero hacer un nuevo PI, recuerden que es aquí. Saco el editor de geometría y es aquí. Quiero hacer uno nuevo aquí, por ejemplo. Aquí. Yo lo pongo cerquita. Él me dice acá, designe punto cerca donde yo lo quiera colocar y él me lo hace. Si lo quiero suprimir, selecciono y lo quita otra vez. Aquí les dejé explicadito paso a paso qué hacer para insertar, suprimir, que es lo mismo que les estoy explicando. Para la creación de la curva circular simple, se los expliqué en la clase pasada, pero ahora cuando vayamos a hacer la de la mitad, entramos aquí. La curva circular simple la hacemos aquí donde están estos 3 punticos, ¿ok? Vamos a la curva espiralizada. Bueno, vamos a hacerla para que quede para recordar. Listo, entonces me dice, usted va a esta opción, selecciona empalme de curva libre, me voy acá a la de los 3 punticos, empalme de curva libre, y él le va a pedir una información. Seleccione primera entidad. Hace referencia a la tangente de entrada y luego le dice seleccione entidad siguiente haciendo referencia a la tangente de salida. Cuando ya tengamos esto, él me va a preguntar si es mayor o menor que 180. Depende de la solución del ángulo de flexión, le doy Enter. Luego especifico el radio y luego Enter. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de unas tangentes con un PI sin curvas, que es como lo que tenemos allá, y aquí está una curva circular simple creada. Ok, entonces yo me vengo para mi dibujo y le digo, bueno, primera entidad, la de entrada. Siguiente entidad, la de salida. Menor que 180. Radio, recuerden que radio mínimo para 80 kilómetros es 229, voy a colocarle 230 y le doy Escape. Ya me creo mi curva. La quiero eliminar porque yo no le había dicho que me hiciera curva circular ahí. Me voy aquí, donde están las entidades divididas con una X, selecciono la curva, o sea, pico aquí y ella se me elimina inmediatamente, me desaparecen las etiquetas, ¿ok? Bueno, continuamos. Ahora vamos aquí al grueso de hoy. Yo creo que como a las 9 estamos terminando, esto no es largo. Creación de una curva espiral, círculo, espiral.
entre dos entidades. ¿A dónde me voy a ir aquí? ¿Dónde está el icono que tiene la parte central y tiene las dos espirales? ¿Qué voy a seleccionar? La que dice espiral, espiral, espiral curva, espiral libre entre dos entidades aquí. Entonces vamos a ir haciendo, selecciono aquí, espiral curva, espiral libre entre dos entidades, me pide lo mismo. Primera entidad, selecciono. Segunda entidad, selecciono. Menor que 180. Radio, ya yo sé que debo cumplir con un radio mínimo. Acá la tabla me dice que los radios mínimos, sí, para ese peralte de 8% están en la tabla 3.2. Ya conocemos eso, ya varias veces lo hemos visto. No puedo ir colocando radios menores al valor que me está diciendo que es para 80. Entonces yo le quiero colocar a mi diseño aquí, vamos a colocarle un radio de 270 y le doy Enter. Ah, bueno, pero me están preguntando que especifique longitud de espiral de entrada y espiral de salida, porque es una curva espiralizada. No sé si recuerdan. Ah, bueno, me devuelvo a la presentación. Radio, ya sé que debo cumplir con un radio. Bueno, y la longitud mínima y la longitud máxima de la espiral. ¿Quién me recuerda cómo sabemos eso? Yo no puedo colocar cualquier valor loco ahí que se me ocurra cuando el programa me lo está pidiendo. ¿Quién me recuerda cómo lo hacemos? A ver. Una hojita de Excel que usted nos dio. Así es, entonces voy a buscar la hojita de Excel. Aquí, 4, diseño horizontal, talleres. No, espiral, sí, aquí. Resulta que yo les entregué a ustedes esta hoja configurada para los mismos datos. 80 kilómetros, le hicimos el mismo ejemplo ese día. 88 máximo, el radio mínimo 229, ancho de calzada 730, bombeo normal 2. ¿De dónde sale este J? Aquí les dejé tabla 3.7 de manual Invial 2008. ¿Dónde está? Aquí está la tabla 3.7. J con la velocidad de 80.60. Pendiente relativa de la rampa de peralte, ya todos vamos viendo, recuerden que es el mismo valor de M que metemos allá para calcular la longitud de transición y la longitud de aplanamiento. ¿Dónde lo encuentro? En la tabla 3.6, aquí está. Recuerden que ya esta tablita la conocíamos, ¿cierto que ya la conocemos? El lunes que hicimos, el miércoles que trabajamos el ejercicio para buscar el T y N, entrábamos aquí con 80.50 dependiendo de la velocidad. Listo. Aquí de acuerdo a los 3 criterios que me dice el manual, criterio 1, aceleración centrífuga, criterio 2, transición de peralte y el 3 que se divide en 2 partes por percepción y por estética. De estos valores que me den aquí, ¿cuál cojo para que sea la longitud mínima? A ver. De esos 3 criterios, ¿cuál tomo? De esos 3 criterios que me dan 4 valores, el mayor, ¿verdad? Acá me dio que era 58, 58.4, yo lo redondeé a 58. Y la longitud máxima la utilizo del criterio 4, que viene siendo ya cuando me piden ya el máximo, que me bota un A máximo y un LE máximo. Ojo, el A, que es el parámetro de la clotoide, está intrínsecamente relacionado a la espiral, a la longitud de la espiral. O sea, son como si fueran hermanitos, ¿ya? Listo, entonces, máxima lo tomo de acá, del 278, lo redondeé. Y el A mínimo lo tomo del criterio, el mínimo lo tomo de los 3 criterios de evaluación. Y el máximo lo tomo del valor del criterio máximo, aquí, 251.90. Y el mínimo del mismo acá, miren, 115.64. Listo. Entonces ya yo sé que yo no puedo colocar una longitud de espiral menor de 58 ni mayor de 278. Entonces vamos a colocarle 60, por ejemplo. Listo, 60. Espiral de salida, ¿qué longitud debo colocarle? ¿Cuánto? Si voy a hacer un empalme espiral, círculo, espiral simétrico, ¿cuánto de longitud tendría mi espiral de salida? La misma. La misma. ¿Qué pasa aquí? Miren inmediatamente cómo se crea. Ya se creó mi curva espiralizada. Vean. T, S. Del T al S, ¿a qué corresponde? ¿A qué corresponde esa longitud del T al S? ¿De espiral de qué? De entrada. ¿Y la parte circular de dónde a dónde va? Del S al... Muy bien, listo. Y acá tengo mi espiral de salida del C al T. Ok. Vamos a hacer la siguiente curva.
Anda, pero cerré el editor. ¿Cómo hago para que el editor me aparezca otra vez? ¿Cómo saco el editor? Seleccione el eje. Ok. Me voy al editor de geometría y ahora entonces me voy aquí otra vez porque voy a hacer el mismo tipo de curva. Pico aquí, menor que 180, vamos a colocarle un radio de 300, ya yo voy, ¿de qué depende de esos radios? Depende de cómo va a ser la estética y armonía de mi diseño. Vamos a colocar una longitud de espiral otra vez de 60, y le doy escape. Listo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, veo que mi eje no está tan central? Recuerden que yo puedo mover los PI hacia adentro un poquito. Miren. Puedo moverlo hacia acá y se me mueve todo. ¿Sí ven? O si quiero cambiar ese radio, ahora lo cambiamos para que vean cómo. Listo, entonces vamos a hacer aquí nuestra curva espiralizada. Vamos a ver aquí, me dijeron que 4. La profe me dijo que hiciera todas curvas espiralizadas. Entonces yo digo aquí entrada, salida. Menor que 180. Vamos a colocar 230, 60 y 60. Oh, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí lo que les estoy señalando en la barra de comando? No hay solución. ¿Por qué? ¿Por qué no hay solución disponible? ¿Qué pasa aquí con este ángulo de deflexión pequeño? ¿Qué pasa en esos casos? Necesito un radio mayor. Radio grande. Vamos a trabajar con la tabla 3.10. Entonces, acá ya estoy revisando. Aquí. Ya miré. Ya tengo en mi tabla, yo voy haciendo paralelo allá a mi tabla. Bueno, ya yo sé que el radio mínimo para este es 229. Longitud mínima de la espiral ya sé que es 58, la máxima 270 y algo. Parámetro A mínimo y A máximo, ahora lo miramos. Ya también tengo cuáles son y los voy colocando aquí. Ah, pero aquí me están diciendo que cuando tenga esas deflexiones pequeñas entre lineamientos rectos me vaya a la tabla 3.10. Entonces ya yo sé que yo me voy a ir a la tabla 3.10 en este caso, en donde me dicen, me dicen, cuando usted tenga ángulos de deflexión entre tangentes menores o iguales a 6 grados, en el caso de que no se puedan evitar, se realizará la unión de las mismas mediante una curva circular simple, de tal forma que cumpla con esta condición. Para 4 es 3500, entonces ya yo sé que en ese punto allá yo no puedo hacer espiralizada porque no es una solución. ¿Dónde hago la curva circular simple? A ver, se los acabo de explicar ahorita. Aquí donde están estos 3 punticos. Empalme, curva libre, entidad de entrada, entidad de salida, menor que 180, radio de 3500. ¿Qué pasa? Miren la amplitud de esa curva, lo grande que me da. ¿Ok? Aquí prácticamente usted no siente el cambio de curva. Aquí lo que se va a hacer con esto es para que no se sienta el quiebre horizontal. ¿Ok? Miren, una curva bastante amplia. Si usted puede ir por la carretera y ni se da cuenta que va en una curva. Listo, para estas dos, ¿cómo hago? Lo mismo. Pico aquí, espiral, curva, espiral. Pico aquí, menor que 180. Radio de curvatura vamos a ponerle 250, vamos a colocarle 65 de entrada, 65 de salida. Lo mismo acá. Menor que 180. Radio de entrada 260, 60 y 60. Y miren que me dibuja todas mis curvas espiralizadas. Tangente de entrada, parte circular, tangente de salida. Tangente de entrada, parte circular, espiral de salida, perdón. Aquí la curva circular simple, PC y PT, no tengo TE, no tengo S, no tengo nada de eso. Aquí está mi otra curva espiralizada, espiral de entrada, parte circular, espiral de salida, espiral de entrada, parte circular, espiral de salida. Listo. Bueno, ¿y qué viene ahora? Entonces, vamos a ver qué me dice la guía. Cuando ya tenga construidas, ¿cierto? Estas líneas, usted tiene que revisar todos los parámetros de diseño de acuerdo a la normatividad. Entonces, ¿a dónde me voy? Voy a mis diapositivas que yo les pasé y digo, listo, usted tiene que chequear que todos sus radios mínimos cumplan. O sea, ¿todos me están cumpliendo? Sí, porque yo me cercioré de no bajar, de no colocar ningún valor por encima de 229. Longitud mínima de la espiral, ¿los están cumpliendo? Claro, porque ya habíamos dicho en la hoja de cálculo que era 58 y todas las puse por encima de 58.
Longitud máxima, no puse no puse nada por encima de 270 y algo que me dio la máxima. Bueno, pero ¿y qué tiene que chequear? Nos falta chequear el parámetro A mínimo y el parámetro A máximo. Y las entretangencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Yo me voy a mi dibujo acá. ¿Y cómo hago para que me aparezca la tabla donde está toda la información? Me voy aquí al final. Y me aparece toda la información del alineamiento. Ojo aquí. Cada vez que yo seleccione algo, se me va a señalar. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Me dice, no. Primero va una línea que va aquí donde dice PK inicial del 0 al 0,172. Entonces yo reviso 0 al 0,172. ¿Qué quiere decir esta línea? Que esto es una tangente. Si yo la selecciono, ella se me selecciona. Vean, aquí está en rojito. ¿Sí ven? Ok. ¿Qué pasa con esto? Es que espiral, curva, espiral, espiral, curva, espiral, espiral, curva, espiral. ¿Qué significa eso? Esto significa que estas tres lineecitas hacen parte de la primera curva. La primera lineecita que está aquí es la espiral de entrada. Vean, esta aquí. ¿De dónde a dónde va? Me dicen, vea, esa espiral de entrada va de 0,172, 54 a 232, 54. Entonces, miren aquí, 172, 54, vean el cursor mío, a 232. ¿Qué información me da de esa espiral? La longitud. Donde están los números en negritos que los puedo editar. Entonces, yo no quería colocarle 60, sino 70. Entonces, yo le doy y le cambio aquí. 70 y miren que me cambia enseguida. Miren el dibujo acá arriba. Se me movió inmediatamente. La de abajo también la tengo que cambiar porque son simétricos, perdón. ¿Listo? Y la parte del centro hace parte del radio, de la parte central. Entonces, nosotros aquí en la información de la espiral de entrada y en la espiral de salida de la primera curva yo no voy a encontrar información de radio. En cambio, en la mitad sí, porque la que está en la mitad es la curva. Miren que aquí estoy parada en la espiral de salida. Entonces, en la mitad sí va a estar el radio, 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 radio. ¿Dónde está radio? Se me perdió. Aquí, vean. Espiral de entrada la estoy señalando. El radio solamente está en la parte circular. O estoy viendo que ese radio está esa curva está muy cerradita y entonces vamos a aumentarle a 300, por ejemplo. 310. Miren cómo se me amplía inmediatamente. ¿Sí ven? Ahí vamos moviendo. ¿Qué quiere decir este segundo grupo de tres líneas? Que es la segunda curva. Luego de esta primera curva que les acabo de mostrar aquí, viene una tangente, que es esta que les estoy mostrando aquí, esa que está en rojito. ¿De dónde a dónde? Del 0,338 al 0,432. Aquí me dicen la información, vean. Del 0,38 al 0,432. ¿Qué información me da? Ya les había dicho los rumbos y todo lo que tiene que ver con esa línea. Entonces, la segunda curva, esta de acá, vamos un momentico a seleccionar. Tengo curva 1, aquí. Tengo curva 2, ahí. Tengo curva 3. Tengo curva 4 y tengo curva 5. De las cuales 4 son espiralizadas y una que es circular simple, que es la amplia que tengo acá. Listo, voy a sacar nuevamente el eje. Entonces, ¿qué quiere decir si yo reviso esta tabla? Ahí la amplié. Miren, ojo aquí. El primer grupito de 3 me dice que es la primera curva espiralizada. Espiral, círculo, espiral. Aquí sé que la espiral de entrada tiene 70, la de salida tiene 70. Luego viene una tangente que es la línea, luego viene otra curva, este grupito de 3. ¿Y qué pasa con esta curva de aquí, que sería mi tercera curva? Es la circular simple. La parte circular simple no tiene nombre de espiral por ningún lado. Y solamente le puedo cambiar 2 radios. ¿Ya? Le puedo cambiar el radio. Aquí. A la espiral circular espiral le puedo cambiar el radio y la longitud de las espirales. Entonces, si yo reviso, voy a hacerles un pantallazo aquí un momentito. Para que ustedes puedan ver un poquito. Ya les mostré ya cuántas curvas tengo. Entonces,
Aquí significa que esta es mi primera curva. Esta es mi primera curva. ¿Listo? ¿Qué me indica esta primera línea? Espiral de entrada. Miren que aquí metí los valores. Espiral de entrada, espiral de salida. Mi segunda curva, ¿cuál es? Esta de aquí. Mi tercera curva, ¿cuál es? Esta de aquí, que es la circular. La cuarta curva, ¿cuál es? Esta de aquí. Y la quinta curva es esta. Y todo lo que aparece como línea que viene siendo. A ver, ¿quién me dice? Todo lo que aparece como línea que viene siendo. Las tangentes. Las tangentes, ¿verdad? Listo. Son las tangentes. Recuerden que las que van en la mitad es la parte circular central, donde lleva el radio. Aquí. Esta es de la mitad. Listo. Entonces, cuando yo vea así, yo digo, tengo 5 curvas, 4 espiral, círculo o curva espiral, y tengo una curva circular central que solamente me aparece como curva. Bueno, ahí ya puedo cambiar los parámetros. Si quiero cambiar el radio, ya saben cómo se cambia. Entonces, si yo llego a cambiar una longitud de espiral, por ejemplo, de las primeras, la primera curva vamos a ponerle las dos en 50. Aquí, la de la primera. ¿Por qué me aparece una advertencia? No cumple con la norma. Porque no cumple con la norma, ¿verdad? Entonces ya yo sé que si le coloco 58, que es el mínimo ya de una, me va a cumplir. Ninguna, no se me está pasando. Alguien me decía, profe, ¿cómo hago si yo quiero, por ejemplo, cómo sé hasta qué longitud de espiral le puedo colocar? Usted tiene una máxima, ¿verdad? Pero adicional, si yo muevo esta longitud de espiral y le coloco 100, 200, este CO332, que es donde termina la espiral de salida, por ejemplo, si es la que quiero cambiar, se me va a correr hasta acá. Si yo le digo a esta curva que me coloco le digo al programa, colóqueme una espiral de salida de 120, muy seguramente se me va a montar con la otra. Ojo, porque esta curva que está aquí ya tiene su territorio, dice, no, aquí empiezo yo, tú no te puedes montar aquí, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a mirar lo de las intertagencias. Ah, bueno, y el A donde lo reviso. El A solamente me va a aparecer en las espirales de entrada y en las espirales de salida. En la parte circular central no me va a aparecer ni tampoco en curvas circulares simples. Entonces miren, por ejemplo, donde está el valor de 58, los valores editables en longitud, ustedes saben que esas son las espirales. Para la primera, esta y la tercera son las espirales. Y miren que acá en la tablita, en la primera parte me aparece A. Entonces, reviso A para la de entrada, A para la de salida. ¿Cuánto me dicen que es el A mínimo? 115. Y el A máximo, 251. Reviso que todos estén por encima de 115, sí, ahí están. Miren, ya les abro aquí. 134, 134, 127, 124. ¿Por qué aquí en la parte de curva, en donde está la curva, no me aparece A? A ver. ¿Por qué? Porque es una curva. ¿Por qué es una curva qué? Circular simple. Listo, muy bien. Bueno, entonces ya chequeamos. ¿Qué chequeamos? Vean, ya chequeé. Ah, bueno, ustedes saben, porque eso lo hicimos la clase pasada. Si yo le llego a colocar acá un radio inferior al menor, vamos a ver aquí. A la primera vamos a colocarle 200. De una vez el programa me bota la advertencia. No, señor, usted no me está cumpliendo. Creo que lo tenía en 310. Listo, entonces ustedes van mirando la armonía de su diseño. Si ustedes cambian el radio, esto se les modifica. Cambiémosle el de la última curva para que vean. Esto, las abscisas se ruedan, se vuelve más amplia la curva, o si la quiere más chiquita. Entonces, cambiemos el último, por ejemplo. El último, miren esa curva. Mírenla aquí, ahí está.
y me voy a ir a la última, que es esta, y le voy a cambiar el radio. Lo mismo si cambian las longitudes de las espirales. Aquí está. Voy a colocarle 230. Miren arriba, quiero que vean el dibujo. Él se mueve enseguida. Si le coloco 290, él se mueve. Si la longitud de la espiral la muevo, claro que se mueve. ¿Por qué? Porque yo no le estoy diciendo locamente que me coloque 60 aquí. ¿Qué hace ella? Mira, me coge. Ya de aquí completas hay 10, 20, 30, 40, 50. Y de este pedacito acá y de este pedacito acá se completan los 60. Si usted resta 1834.45 menos 1774.45, le tiene que dar 60. Entonces, si yo le digo por lo menos, vea, hágamela de 100, este TE se tiene que rodar hacia acá atrás para que me pueda dar los 100 metros de espiral de entrada. Entonces, ¿qué tal si yo tengo una aquí pegadita? Se me monta, ¿verdad? Ya yo voy viendo las longitudes, voy jugando, voy mirando la armonía y la estética de mi diseño. Listo, ¿y qué hace falta? ¿Qué hace falta chequear? Me hace falta chequear las entretangencias mínimas y las entretangencias máximas. Ok, importante aquí, debo mirar qué tipo de curva estoy trabajando y el sentido. Entonces, vamos a mirar cuáles serían nuestras entretangencias aquí. Termina, entre la primera y la segunda curva, termina la tangente y aquí hasta aquí. Esta sería mi entretangencia, lo voy a marcar. Vamos a ponerle un color así fuerte para que podamos identificar nuestras entretangencias. Ok, ¿de dónde a dónde iría acá entonces? Acá iría de aquí donde termina el ET hasta mi PC. Listo. Entonces voy a tomar el formatico para mirar esos tramos rectos entre curvas. Esto no me lo tienen que entregar, obviamente, porque estos son chequeos que uno hace cuando está diseñando. Lineecitas y cositas. Entonces, aquí, listo, vamos ahora con la que viene, termina aquí y termina aquí. Estas longitudes yo las puedo ver, obviamente, ¿dónde? A ver, si yo quiero mirar esas longitudes sin necesidad de hacer esto, esas longitudes de esas tangentes, ¿a dónde las puedo mirar? ¿Quién me dice? ¿Mm? En la tabla, muchachos. Recuerden que si yo selecciono el eje, aquí al final, me están diciendo, vea, la primera línea, bueno, aquí no la vamos a chequear porque no tenemos curva antes. La segunda línea, que es esta, la primera magenta, tiene una longitud de 100.196. Y yo digo, bueno, me dijeron que 100.96, voy a medir esta polilínea que yo hice aquí. Tiene que tener la misma longitud. 100.196. Y además, como otra forma de hallarla, resto aquí, 432.50 menos 332.30. Tiene que dar lo mismo. Lo mismo las demás longitudes. ¿Qué pasa aquí? Tengo que chequear tipo de curva y sentido. ¿Okay? ¿Qué pasa en la primera entretangencia aquí? Dos curvas continuas, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo son esas curvas? A ver. Espiral. Hola. Ajá. ¿Y son de sentido contrario o del mismo sentido? Ya de sentido contrario. ¿Y qué dice la norma cuando tengo espiralizadas de sentido contrario? A ver. Espirales, curvas de distinto sentido, no es necesario chequear la entretangencia. ¿Por qué? Porque la curva con su transición me va a permitir, esta transicióncita que está aquí, me va a permitir que el vehículo haga un buen desarrollo de cambio de parte circular a la parte recta. ¿Para qué son esos tramos rectos? Para que el vehículo no se esté
no esté siendo sorprendido con esos cambios bruscos de curvatura. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta primera entretangencia? Que si es 30, no pasa nada. Si no se deja espacio recto entre las dos curvas, no pasa nada. Está bien. Si es 100, está bien. Si es 50, está bien. Si es 200, está bien. Ahora miramos el valor máximo. ¿Ok? ¿Qué pasa en el siguiente caso? Entre una curva circular de este tipo y esta. Como usted se está dando cuenta, esta es una curva, acá el manual nos dice que esas curvas amplias así no necesitan transición. Quiere decir que cuando el vehículo salga de aquí de esta curva espiralizada, ni siquiera va a sentir que va entrando una curva porque esa es una curva amplia que tiene un radio grande para una deflexión pequeña. Lo mismo pasa en este caso. Pero aquí sí tengo que chequear porque tengo dos curvas espiralizadas de mismo sentido o de sentido contrario. Sentido contrario. De sentido contrario. Entonces, ¿qué me dice el manual? Espiralizada, sentido contrario, no pasa nada. O sea que estoy en mis entretangencias, estoy bien. ¿Qué pasaría si estas dos curvas fueran del mismo sentido? O sea, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a que ustedes vean qué pasaría ahí. Rompemos la curva y yo le voy a decir a mi PI, por favor, que se me mueva para acá. Me voy a salir de la franja de la topografía para hacer el ejercicio con ustedes, ¿oyeron? Para que vean, pero obviamente recuerden que si yo hago eso no puedo porque me estoy saliendo de la franja. Les voy a hacer un ejemplo hipotético aquí. Vamos a mirar esta curva aquí, vamos a mirar esta acá. Vamos a mover este hacia aquí, por ejemplo. Vamos a suponer, estamos haciendo cualquier cosa. Vamos a ver si me deja dibujarle. Hago la dibujo aquí. Le digo que es menos que 180, vamos a colocarle 230, 60 y 60. Listo. ¿Sí ven? Que aquí tengo una curva espiralizada. Del mismo sentido que la que viene más adelante. ¿Cierto? Voy a limpiar el dibujo un momentico. Esto es para hacerles el ejemplo. Tengo, miren, una curva espiralizada y yo voy a chequear aquí este tramo recto de aquí. Entonces yo digo, bueno, ese tramito recto que usted tiene ahí, ¿qué pasa en ese caso? ¿Tengo que chequearlo o no tengo que chequearlo? Sí, tiene que chequear. Lo tengo que chequear porque me están diciendo que para curvas de igual sentido, este cálculo lo hicimos, para una velocidad de 80 en 5 segundos, la distancia mínima, esa distancia que recorre es de 111 metros. Eso lo hicimos en clase. Recuerden que pasamos 80 kilómetros por hora a metros por segundo. En este caso, entonces, para estos casos, para velocidad 80, yo digo, me dijeron que la mínima era 111. ¿Qué quiere decir? Que esta línea de aquí no me puede medir menos de 111. Entonces, yo le doy propiedades para no abrir la tabla y me dice que es 338. Bueno, yo quiere decir entonces que está bien en ese caso. Ojo, este ejercicio lo hice así para mostrarles que tengo dos curvas que van del mismo sentido. ¿Listo? Pero el original que van a trabajar va a ir por el borde de la franja de topografía. Bueno, ¿qué más tengo que mirar? Anda, espérense un momento porque ahora me toca hacer el borde. Voy a volverme donde estaba. Voy a hacer todo donde estaba antes. Ya chequeé todo. Luego, cuando ya tengo el eje revisado, déjenme termino de devolver. Listo. Ya chequeé todo. Voy a eliminar estos círculos, esas líneas. Cuando yo quiero eliminar todo eso, que uno cuando está diseñando siempre hace línea, círculo para referenciar cositas. Quiero eliminar todos los círculos, yo le doy clic derecho, seleccionar similares y me selecciona todos los círculos para no estar borrando uno por uno. Ahora le digo, por favor, bórrame estas líneas magenta que tengo aquí. Clic derecho, seleccionar similares y me las selecciona todas y le doy suprimir. Listo. Ok. Entonces ahora necesito, bueno, el de los ángulos también lo voy a eliminar porque eso no se lo voy a entregar a la profe. Yo le doy clic a la cota angular y le doy seleccionar similares, me selecciona todas las demás y me las elimina.
Listo. ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver la guía. Ya estamos terminando. Ya les mostré esto. Ya les mostré esto. Una vez se revise el diseño, los radios, longitudes, parámetro A entre tangencias y se corrobore que el trazado es estético y armonioso, vamos a realizar los desfases del eje para obtener los bordes de carril izquierdo y derecho, teniendo en cuenta la ancha de calzada del proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a inicio, crear diseño, crear desfase de alineación, seleccionar. Entonces me voy acá, inicio, alineación, crear desfase de alineación, que miren que el dibujo me dice usted del eje va a ser el derecho, a la derecha y a la izquierda un offset. Entonces, offset o desfase. Dice, create offset alignment, va a crear el desfase del alineamiento. Selecciona la alineación, la seleccionamos. ¿Qué más me dice acá la guía? Me dice, usted la selecciona y va a especificar el número de desfase a la izquierda y a la derecha, al igual que la distancia de los desfases. Da a aceptar y se crean los bordes de carril. ¿Cuántos bordes quiero a la derecha que sean cuántos desfases quiero a la derecha? Uno de cada lado, uno de una a la izquierda y uno a la derecha. ¿Por qué? Porque yo tengo un borde derecho y un borde izquierdo. ¿Y qué distancia necesito que tengan? Bueno, carril más carril es igual a calzada. Y si yo le estoy dando a usted que el ancho de calzada es 730, el ancho de carril es 365, 730 entre 2. Ahora, ojo, porque el ancho de corona va... ¿De dónde a dónde va el ancho de corona? Ancho de corona. Si calzada de carril a carril, ancho de corona va de dónde a dónde. Verma, ver. Muy bien. Entonces, cierto, 365, 365. Le doy a aceptar, simplemente aceptar, y ya él me crea los bordes de carril y ya. Tengo mi borde de carril derecho, mi borde de carril izquierdo y mi eje. Esto es lo que ustedes me van a entregar. Ya, esto es así. Y yo les reviso. ¿Qué les voy a revisar yo? Yo lo primero que hago es revisar que estén bien dentro de la franja. Reviso y chequeo que hayan hecho curvas donde era necesario. Miro los radios en la tabla, miro los A, miro las entretangencias, ¿sí? Ya aquí vemos que no hay necesidad de chequear entretangencias, pero yo les reviso todo lo que está allá. Entonces, cuéntenme ahora sí, voy a detener aquí para que no les quede largo.